Te invito por favor a abrir el primer libro de Samuel en el capítulo 9. Hay una historia que quiero compartir con vos. Había un varón, ¿lo tienen? Primera de Samuel 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate, y ve a buscar las asnas. Pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Versículo 7. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora la hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo el hijo de Benjamín y de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Amén. Esta es la historia de un joven, pero es la historia puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Porque la Biblia dice que nosotros todos en Cristo somos elegidos de Dios.
Si no lo sabías, quiero decírtelo en esta noche. En Cristo, vos sos un elegido de Dios. Dios te eligió entre millones de personas para que seas su hijo. Él te creó con un propósito, para que hagas su voluntad, para que conozcas el plan que Él tenía para tu vida y para que lo realices. Esta es la historia de un joven que fue elegido por Dios. Y yo en esta noche quiero compartirte cómo este modelo, este ejemplo, esta historia puede servirnos a nosotros para entender cómo Dios actúa en nuestras vidas, cómo Dios se mueve en nuestras vidas, para que podamos identificarnos y tal vez puedas decir, yo estoy en este momento de mi vida, o esto es lo que a mí me está pasando, o esto es lo que yo tengo que cambiar. Amén. Dice que había un chico que era de la tribu de Benjamín, su papá se llamaba Cis, era una de las tribus, la tribu más chiquita de Israel, una tribu muy chiquitita que está al lado de la tribu de Judá, muy, muy chiquita. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Dice que era joven, que era muy hermoso. Yo me siento muy identificado con él. Y dice que él no había nadie como él en todo Israel. No había otro como él por la estatura. Dice que era el más alto de todos. Entonces imagínense que en una época donde se peleaba cuerpo a cuerpo, no se peleaba con ametralladoras, ni misiles. El físico era muy importante. Y este hombre era muy alto. Él era muy alto, era muy bueno para un soldado, digamos, para un líder, para militar. Pero dice que se habían perdido las asnas del papá se perdieron. Y el papá le dijo, mirá hijo, en el versículo 3, toma contigo alguno de los muchachos, de los chicos, los empleados, levántate y anda a buscar las asnas. Y ahí la Biblia nos cuenta cómo él le obedece al padre y sale a buscar las asnas y termina siendo ungido por rey de Israel. Aquí hay muchas cosas para sacar en esta historia que son aplicables hoy a nuestras vidas. Si bien el tiempo es otro y la situación es diferente, en realidad hay principios espirituales acá que son importantes de entender. Una de las cosas que la Biblia va a hacer en el principio del capítulo es en el 1 decirnos, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Entonces la historia no empieza hablando de Saúl, sino empieza hablando de su padre. Y después empieza hablando de su abuelo, y después de su bisabuelo, después de su tatarabuelo. La Biblia nos quiere mostrar algo aquí. Nada está por casualidad. La importancia de la continuidad, la importancia de entender de dónde venís, la importancia de entender cuáles son tus raíces. Este es el punto. Vos no podés esperar tener buenos frutos si no tenés buenas raíces. Vos no podés esperar tener buenos resultados en tu vida si no tenés sanas tus raíces, tu origen. Y este hombre, lo primero que el Espíritu Santo nos muestra es quién eran sus padres, de dónde él venía. Muchos de nosotros, cada uno tiene una historia única. Hay personas que ni siquiera conocen a su papá, pero son elegidos de Dios. Hay personas que no pueden decir, vivo en mi casa con mi papá, tengo una relación, tuve una buena... No tienen esto, no lo tuvieron. Pero no quiere decir que no tengas padre. Porque el padre puede ser un padre físico o puede ser un padre espiritual. Pero es uno el responsable de buscarlo. Es uno el responsable de decir, yo tengo que restaurar mis raíces, yo tengo que restaurar mi raíz. Esto es importante entenderlo. A mí no me lo enseñaron en la juventud, tuve que aprenderlo de grande y me costó. Porque si bien yo tuve mi padre, tuve mi familia, pero yo no tenía una herencia espiritual porque mis padres no eran cristianos, no entendían muchas cosas. Yo tuve que enseñarles a ellos en realidad, porque yo me convertí y tuve que ganarlos a ellos. Entonces hay muchas cosas que de chico no las recibí, no me instruyeron, no me enseñaron, me faltaron. Y cuando algo te falta y no puedes dar lo que no tenés.
Entonces de grande tuve que empezar a buscar y decir, bueno, tengo que buscar gente que me supla, que me cubra, que me enseñe aquello que no recibí. Y empecé a buscar. Y empecé a moverme, y empecé a buscar amistades, y empecé a buscar pastores, y empecé a buscar gente. Y Dios puso gente en mi camino, padres espirituales. Y muchas veces ocurrieron cosas que yo ni entendía. Muchas veces aparecieron personas simplemente a ofrecerme un trabajo, pero terminaron siendo personas que me inspiraron, que me enseñaron, que me instruyeron, que me formaron. Me acuerdo que estábamos con Fernanda, éramos muy jóvenes, y estábamos, qué sé yo, no sé, tendríamos 17, 18 años, y apareció en la iglesia un hombre de una empresa buscando a algún joven para armar un equipo de trabajo en la zona. Y justo estaba yo ahí. Era como que, bueno, se perdieron las burras y estaba ahí el vago, ¿no? Necesitaban a alguien para hacer un trabajo, me iban a pagar por hacer un trabajo, no había nada espiritual ahí. Y yo necesitaba la plata, entonces el hambre y las ganas de comer estaba perfecto, estaba bueno. Y este hombre me contrató. Y me dijo, quiero conocer tu familia. Y le fui y le presenté a mis padres. Y se transformó en un mentor para mí, en una persona que nos inspiró y que hoy sigue siendo nuestro amigo y que fue clave en nuestra vida. Una persona que nos orientó, que nos dio consejos, que nos libraron en muchos momentos de nuestras vidas. Lo que él nos dijo era como que venía el consejo a nuestro corazón cuando teníamos que tomar decisiones. Y en más de 20 años de servir al Señor y vivir en diferentes lugares, hubo momentos que su consejo fue la clave para nosotros saber qué teníamos que hacer. Hoy, gracias a Dios, mantenemos una amistad con él vía Facebook, pero fue importantísimo que él se cruzara en nuestra vida. Y lo interesante es que él no vino a nosotros como un pastor o como un líder espiritual. Él vino simplemente como un hombre, un creyente, que venía a ofrecernos un trabajo. Y nosotros por eso fuimos. Y acá la historia de Saúl es parecida. Porque Saúl se levanta en obediencia a su padre a hacer un trabajo, a buscar unas burras que se perdieron. Y esto es algo interesante cómo actúa Dios. Porque muchas personas no alcanzan los propósitos que Dios tiene con ellos, los grandes propósitos que Dios tiene con ellos, porque no están dispuestos a hacer las cosas simples que Dios les pide que hagan. Muchas personas no alcanzan los grandes propósitos que Dios tiene con ellos, porque no están dispuestos a hacer las cosas simples que Dios les pide que hagan. Muchas veces lo que está impidiendo que vos logres la grandeza, que vos alcances el plan de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, son cosas muy simples que Dios está pidiendo que vos hagas. Muchas veces Dios no te está pidiendo, generalmente Dios no te pide algo extraordinario, sino te pide la humildad y la sencillez de corazón para hacer algo que está a tu alcance. Muchas veces lo que el Señor te va a pedir simplemente te va a decir, sé mejor esposo. Muchas veces el Señor te va a decir, atendé mejor a tu marido. Muchas veces lo que el Señor te dice es, atendé más a tus hijos. Pero esas cosas no estamos dispuestas a hacerlo. No, porque nosotros estamos para cosas grandes. Yo conozco gente que se creyó que estaba para cosas grandes y perdió 20 años de su vida sin hacer nada, porque no hizo lo que tenía que haber hecho cuando Dios se lo dijo. Porque siempre se siembra primero lo natural para después cosechar lo espiritual. El principio espiritual es ese. Se siembra lo natural para cosechar después lo espiritual. Yo tuve 20 años en empresas, en trabajos seculares, donde muchas veces tenía un jefe, un gerente, bueno o malo, agradable o desagradable, ambientes de trabajo buenos o malos, hice de todo, pero era la escuela que Dios me estaba usando para prepararme para el ministerio. En esa escuela aprendí
perseverancia. En esa escuela aprendí disciplina. En esa escuela aprendí a llevar una agenda. Aprendí a cómo comunicarme. Aprendí muchísimas cosas. Yo no lo hacía para el ministerio, era para sobrevivir, era para tener un sueldo, era para trabajar, para generar algo para mi familia. Pero para Dios era una escuela. Entonces no menosprecies nada de tu realidad. No digas, esta pavada que yo hago. Porque esa pavada que vos haces puede ser lo más importante y la herramienta clave para que vos alcances lo que Dios tenía pensado para tu vida. Nunca menosprecies nada, porque nada se le escapa del control a Dios, nada. El hogar donde naciste, la ciudad donde naciste, el lugar donde estás, el trabajo que tenés, lo poquito que tenés o lo mucho que tenés, está todo bajo el control y el gobierno de Dios, es lo que Dios permite para tu vida. No menosprecies las cosas. Una persona sabia no menosprecia lo que tiene. Una persona sabia agradece lo que tiene. No te estoy hablando de conformismo. Te estoy hablando de contentamiento. Te estoy hablando de que vos podés gozarte con lo que tenés y desde esa alegría podés crecer. O podés pasarte quejando por lo que no tenés y vivir en la amargura y sin ver la bendición de Dios. El principio espiritual es este: empezá a agradecer por lo que tenés y vas a empezar a recibir lo que no tenés. Amén. Entonces vemos que Saúl se dispuso y salió a buscar. Pero fíjense, el texto es claro. Levántate, movete, y salí a buscar. Pero el versículo 4 nos cuenta que él fue a un lugar y no encontró las asnas. Y fue a otra ciudad y no encontró las asnas. Y fue a otra ciudad y no encontró las asnas. Y hasta que dijo, bueno, ya, volvámonos. Por eso te hablaba al principio de la importancia de la constancia. Porque sine qua non quiere decir sin excepción. Las personas que ven cumplido el propósito de Dios en sus vidas son personas que muchas veces intentan cosas y fracasan. Intentan cosas y fracasan. Intentan cosas y fracasan. Winston Churchill decía, éxito es pasar de un fracaso al otro sin perder el entusiasmo. Eso es éxito. Yo veo una persona exitosa, no porque una persona que hace algo y le sale bien, sino porque le sale mal y se vuelve a levantar y vuelve a intentarlo. Es una persona que sí o sí va a ser exitosa. Porque lo que te hace exitoso no es tener la varita mágica para saber cómo hacer las cosas, no. Lo que te hace exitoso es intentarlo e intentarlo, hasta que, aunque las circunstancias no cambien, vos cambiás y vos podés resolver cualquier cosa, porque algo pasó dentro tuyo. Porque te levantaste tantas veces y lo volviste a hacer y lo volviste a intentar, y vos decís, ¿qué pasa, Señor? ¿Vos no me escuchás? Sí, yo te escucho, te estoy transformando, te estoy convirtiendo en esa persona que va a conquistar las cosas. Pero si vos te quedás sentado o te desanimás porque las cosas no funcionan y te deprimís, no vas a ver la bendición de Dios. Por eso es tan importante la perseverancia. Y por eso es tan importante cuando sembrás un lugar, quedarte en ese lugar y cosechar, hermano. Y no estar yendo de un lugar a otro. En ningún aspecto de la vida eso funciona. Ni en el trabajo, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en nada. No funciona moverte por no ver resultados. Lo que funciona es sembrar, trabajar la tierra y esperar la cosecha. ¿Amén? Hay que esperar los tiempos de Dios. Y sembraste tu campo y este año te fue mal. Bueno, no abandonás el campo. El año que viene lo volvés a trabajar y si puedes sembrar más, sembra más. Ese año te fue mal porque hubo seca. El año que viene va a llover. Y a lo mejor el año que viene hay inundaciones y perdés la siembra porque hubo inundaciones. No importa, el otro año metele. Yo te puedo asegurar que no es que nada está ocurriendo. Vos estás cambiando. Vos estás ganando una flexibilidad, una capacidad, una resiliencia, una capacidad de resistir y de moverte que antes no tenías. Dios te está cambiando a vos. Y si vos cambiás, todo es posible. Si vos cambiás, vos vas a cambiar tus circunstancias.
Hay gente que cree, dice, no, yo oro al Señor y el Señor no hace nada. Claro que hace. Vos estás cambiando. Eso es lo que tenés que entender. Esa pared que parece que no se mueve, que vos estás pidiendo, nosotros estamos orando por un templo más grande y parece que nada ocurre. Es claro que ocurre. Mientras estamos acá todos apretados, Dios está trabajando en nosotros. Dios está formando equipo, Dios está formando gente, está levantando ministerios. Eso es lo que hace falta. Los edificios el Señor nos da en un minuto, hermanos. Pero los ministerios lleva años formarlos. Amén. Dice que ya estaba desanimado, él dice, bueno, ya estaba preocupado, dice, papá se va a preocupar, tenemos que volver. Pero dice que su criado le dice, mira jefe, mira Saúl, hay un vidente, hay un profeta de Dios. Vamos a verlo, vamos a buscar dirección de Dios. Antes de volvernos, vamos a buscar dirección de Dios. Esto me parece maravilloso a mí, porque esto lo vemos en toda la Escritura. Hombres y mujeres de Dios tremendos que fueron ayudados por personas anónimas. Ni siquiera nos da el nombre del criado. Pero ¿qué hubiera pasado si Saúl se hubiera vuelto a su casa porque no encontró las burras? Saúl tuvo la capacidad de la humildad y la sujeción de obedecer a su padre y de moverse para buscar unas burras. Pero también tuvo la humildad para obedecer o para respetar el consejo de un empleado. Tuvo la sensibilidad. Y yo quiero decirte algo. Naamán, cuando ustedes se acuerdan la historia de Naamán, el leproso, el general sirio, que vino a Israel a buscar la sanidad de la lepra y fue al profeta, salió muy decepcionado, porque él tenía una idea de cómo Dios iba a hacer las cosas. Él dijo, el profeta va a salir, va a imponer la mano y yo me voy a sanar de la lepra. Bueno, más sabe. El profeta ni se movió a saludarlo porque el profeta no se va a acercar a un leproso, era contaminante para él. Solamente el Señor Jesús podía hacer eso. Pero el profeta no se acerca al leproso, el profeta le manda al chico de los mandados. Y el chico sale y dice el profeta que vayas al Jordán y te bañes 7 veces. Naamán salió furioso de ahí, hermanos. Salió furioso, porque él era importante, él era valeroso, él era un general, era importante. ¿Cómo el profeta lo va a mandar a bañarse a ese riacho? Si ustedes van al Jordán, el Jordán es como decirte un hilito de agua. Hoy es así. Y dice, ¿qué? ¿Acaso no tengo los mejores ríos del oriente? ¿No tengo ahí en Siria que voy a venir a bañarme a este río? Y ya estaba enojado volviéndose, perdiéndose la sanidad de la lepra, perdiéndose por orgullo, por vanidad, por soberbia. Pero unos criados anónimos, que no sabemos quiénes eran, le dijeron, Señor mío, si el profeta te hubiera pedido algo extraordinario, no lo harías. ¿Por qué si te pide algo tan simple, no lo haces? Si ya viniste hasta acá, ¿qué perdés con aprobar? ¿Cómo tenemos la capacidad de auto boicotearnos? Tenemos la capacidad de ir en contra de nuestro bien por orgullo. Y el orgullo es un pecado ciego, hermano. El orgullo vos no te das cuenta. Vos no te das cuenta de tu orgullo, vos no te das cuenta de lo que te impide recibir el fluir de Dios en tu vida, la bendición de Dios en tu vida. Siempre que vos trates con el orgullo en algún área, va a venir una persona a señalártelo. Va a venir alguien a decirte, ojo con esto, ojo con aquello. Y tu orgullo va a saltar adentro tuyo. Porque no nos gusta. Acompáñame por favor al Salmo 19. Es un elogio, una alabanza, un reconocimiento a Dios en la creación primero, los primeros versículos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la Biblia dice que Dios se manifiesta en la creación. Podemos ver a Dios en la creación. Pero en la segunda parte es un elogio a la palabra de Dios, a la revelación más clara de Dios a través de su palabra, a partir del versículo 7. Entonces el salmista está alabando a Dios
y reconociendo a Dios tanto en la creación como en la palabra y explicando lo que Dios hace. Y dice, por ejemplo, el 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Se refiere ahí a la Torá, a la enseñanza de Dios. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Está diciendo todo lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida. Pero fíjense cómo él va a orar. Y dice en el versículo 11, tus siervos además amonestado con ellos. ¿Qué es amonestado? ¿Te acordás de la escuela? ¿Te gustaba que te amonesten? No es algo lindo, ¿no? Una amonestación es una exhortación, una reprensión. Hay veces que Dios, la palabra de Dios viene a reprenderte. Dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran recompensa por cumplir la palabra. Hay una gran recompensa, un galardón es una recompensa. Pero fíjate lo que dice después. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahí le remata y dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Lo que él está diciendo es, tu palabra es maravillosa, tu palabra es tremenda. Si yo la cumplo me va a ir bien en todo, pero tengo un problema. Tengo áreas ocultas, tengo áreas ciegas, y una de esas cosas es la soberbia, el orgullo. La soberbia, Dios no la trata, hermanos. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio. Dios no trata con tu orgullo. Dios te deja pasar situaciones y situaciones y situaciones hasta que vos te humillás. Y cuando vos te humillás, Dios va a empezar a mandar personas que te hablen de parte de Él. Y si vos tenés la capacidad de escuchar a esas personas y empezás a ordenarte y a alinearte, Dios va a empezar a manifestarse en tu vida. Pero Dios no va a tratar con tu orgullo. Él va a dejar que las circunstancias traten con tu orgullo. Él va a dejar que las personas que están en tu entorno traten con tu orgullo. Y hasta que vos no tengas la capacidad de reconocer y humillarte, las cosas no te van a salir bien. Y vas a darte una y otra vez contra la misma pared y una y otra vez. Hasta que entiendas que ese criado, ese nadie que viene, es Dios hablándote. Pero Dios no te va a tratar directamente. El día que vos estés humilde y simple y quebrado delante de Dios, Dios va a tratar directamente con vos. Y va a ser todo tan simple y tan fácil. Pero para llegar a ese punto, primero van a pasar personas por tu vida. Entonces es importante esto entender. No menosprecies nunca a las personas, nunca jamás menosprecies a una persona. La Biblia dice que el sabio no menosprecia a nadie. Nunca menosprecies a nadie por su clase social, no lo menosprecies a nadie por su clase cultural, por su educación. No menosprecies a nadie. No digas, no, ¿qué me va a enseñar a mí? Sí, ese tipo, ese campesino ignorante, en el medio del campo te puede salvar la vida. Porque él sabe vivir donde vos no sabes vivir. Nunca menosprecies a una persona que está cerca tuyo. Porque esa persona puede ser un instrumento de Dios que Dios está usando para hablarte. Si vos tenés la capacidad de ver a Dios ahí. Amén. Volvamos a Samuel 9. Dice que ellos suben entonces a buscar al profeta. Y el dilema era, bueno, no tenemos más nada que... Se acostumbraba evidentemente llevarle ya cosas de... como la ley mandaba, ¿se acuerdan ustedes que habíamos estudiado en la escuela de liderazgo cómo estaban acostumbrados a ir al sacerdote y llevarle ofrendas y cosas? Y hay todo un tema, ¿a qué le llevamos? Bueno, dice que tenían unas monedas de plata, algo así tenían y le llevan. Pero el tema es esto, lo interesante, es que si uno va viendo el corazón de ellos, uno va viendo cómo era Saúl. Saúl era obediente a su padre, tenía la humildad de escuchar a su siervo, había sido constante en buscar, aunque la solución no estaba,
y estaba pensando en ser generoso con alguien, estaba pensando en bendecir al profeta. Qué tremendo que es cuando tiene el encuentro con el profeta. Porque fíjense lo que Samuel le dice. Dice, fíjense en el versículo 20, cuando ya se encuentra con Samuel, que era el profeta, el vidente, le dice, 9:20, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, no te preocupes, pierde cuidado de ellas, porque ya se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Él pensaba que él iba a llevar una bendición al profeta, y saliendo siendo el rey de Israel, y el profeta diciéndole, todo lo que hay en esta nación de bueno es para vos, es para vos. Entonces vemos acá cómo funciona esto, hermano. Saúl no subió a buscar la corona. Saúl subió a buscar 3 burras. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros en la vida. Muchos de nosotros en la vida estamos orando por 3 burras. Muchos de nosotros venimos a la iglesia por 3 burras, porque creemos que Dios quiere darnos 3 burras, que Dios quiere darnos nuestra solución a un problema que tenemos. Y esa es la excusa nada más. Esa es la excusa que Dios utiliza para que, si vos tenés el corazón correcto y la actitud correcta y la constancia correcta, darte lo mejor de lo mejor, que es lo que Él tiene preparado para tu vida. Cuando vos tenés el corazón correcto, vos vas a decir, yo solamente quiero esto. Y Dios va a decir, no, yo soy tu Padre, yo soy rico, yo quiero algo mejor para vos. Porque yo quiero honrarte y quiero bendecirte, porque vos fuiste fiel conmigo y yo honro a los que me honran. Quiero que entiendas este principio. Si vos tenés un corazón que está buscando honrar a Dios, Dios te va a terminar honrando a vos mucho más, porque nadie puede dar más que Él. Nadie puede dar más que Dios. Siempre que vos estés pensando bendecir a Dios de alguna forma o honrar a Dios de alguna manera, siempre el más bendecido, el más honrado vas a ser vos, porque a Él nadie le gana en generosidad. Nadie, hermano. Amén. Dice la historia que Samuel se quedó esa noche, y cuando habla con él en el versículo 21, después que le declara esto, Saúl le responde y le dice, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardes aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, que era la parte mejor del animal, lo que le daban al sacerdote, lo que le correspondía a Samuel, digamos. Y dice, y lo puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Cuando vos haces tu parte, hay algo que está reservado para vos, y es lo mejor. Y nadie puede tomarlo sino vos. Y quiero que lo entiendas, y quiero que te lo grabes. En el reino de Dios no hay que competir con nadie, porque hay un lugar que es para vos, que nadie puede ocuparlo, si vos tenés la actitud correcta en tu corazón. No tenés que preocuparte por lo que otros hagan, por la sagacidad de otros. No mires lo que otros hacen, no te preocupes por el progreso de otros. No mires, no tengas envidia de nadie, ni te compares con nadie.
Porque hay algo que está guardado para vos, que Dios se encargó de guardarlo y te está esperando, hermano. Tenés que llegar a ese punto, a ese momento, cuando el Señor te diga, esto es lo que yo tenía reservado para vos. Y Dios lo hace de una forma extraordinaria. No tengas miedo, no temas, no te menosprecies. No pienses que vos no servís o vos no valés, porque todos tenemos este sentimiento. A mí me pasa muchas veces cuando me encuentro con honores, con cosas así fuertes, que yo digo, Señor, yo no, ¿quién soy yo? ¿Por qué? Hace poco me pasó con un grupo de pastores amigos, acá estábamos reunidos, y yo le decía, me cuesta creer que Dios esté haciendo esto conmigo, esto que me está pasando. Y uno de los veteranos del grupo, uno de los mayores, uno de mis referentes, me dice, Marcelo, justamente por eso, tal vez por eso Dios puede confiártelo, porque no te crees merecedor, pero Dios quiere dártelo. Tal vez esa sea la señal más grande de que es Dios realmente el que quiere dártelo. Qué tremendo es cuando vos podés vivir con esa actitud de niño, de asombro, de sorpresa, que si Dios te da un vaso de agua, vos te gozás, porque tenés el vaso de agua. A lo mejor el otro día te trae una coca y te gozás porque tenés una coca. Y no sé qué te gusta tomar a vos, mejor no digo nada para no haya problema. Pero Dios te va a dar eso que a vos te gusta tomar y te va a honrar cuando llegue el momento. Y vos vas a sentir que Él te honró y que fue Él. Pero vos estabas contento con tu vaso de agua porque venía de Él. Amén. Yo no sé en qué momento de tu vida vos estás. Yo no sé si vos estás en el tiempo que estás buscando las burras. Pensás que las burras son la solución a tu problema. Dios tiene preparado algo mucho mejor que las burras. Pero todo depende de la actitud de tu corazón. Todo depende de tu sensibilidad, tu humildad. La humildad es todo. La humildad. Que después de dejar al Señor que te hable. Pero no va a bajar el ángel a hablarte. Te va a hablar con tu hija, con tu hijo, con tu esposa, con tu pastor. Con cualquiera te va a hablar. Y ahí va a depender de vos lo que vos hagas. O te alineás con Dios y te ungen y comes la porción especial y alcanzás tus sueños. O pasás al anonimato y te pasás la vida con 3 burras, paseando 3 burras por la vida. Está bien, es tu elección, porque nadie está obligado. Muchos son llamados, dice la palabra, pero pocos son escogidos, porque eso depende de uno. Depende del que quiere pagar el precio, depende del que está dispuesto a humillarse, el que está dispuesto a caminar a la manera de Dios. Porque la forma de caminar, el tiempo y la manera de caminar, lo establece Él. No somos nosotros. Él marca nuestros tiempos, Él dice dónde estamos, qué hacemos, es obediencia a Él. Amén. Oramos juntos. Señor, gracias por estar con mis hermanos en esta noche. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Gracias porque tu palabra es la que nos enseña, la que nos instruye, la que nos reprende, la que nos exhorta, la que nos motiva, nos estimula. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos esta noche. Yo solamente te pido que podamos tener la sensibilidad de entender qué tiempo estamos viviendo, Señor. Qué tiempo estamos viviendo, Padre, en nuestras vidas. Y que podamos darnos cuenta de las bendiciones que tenemos hoy a nuestra mano, Señor. Quita de nosotros toda queja. Quita de nuestros labios toda palabra de queja, toda palabra de murmuración, de juicio, de menosprecio, de envidia, y pon en nosotros palabras de gratitud, palabras de alegría, palabras de gozo, palabras de contentamiento, porque aquel que se goza
con lo que tiene, va a recibir lo que no tiene, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú tienes planes con nosotros. Gracias porque tú nos elegiste para ocupar lugares de bendición, lugares de honor, de reconocimiento. Pero vas a trabajar en nosotros y vas a transformarnos y vas a enseñarnos para que podamos recibir eso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche en forma especial por aquellos que tal vez vienen fracasando vez tras vez, Señor, sin encontrar la salida, sin encontrar su lugar definitivo. Yo te ruego por ellos, que en esta noche tengan la capacidad de escuchar el susurro de tu espíritu, que le está diciendo: levántate y volvé a intentarlo. Levántate y volvé a intentarlo, porque está cerca tu bendición. Padre, yo te ruego por aquellos que están sin fuerzas en esta noche, por aquellos que tal vez están desanimados, vez tras vez, Señor, intentarlo. Y por aquellos, Señor, que están desorientados, Padre, que han ido a tantos lugares y están dispuestos a volver atrás, Señor, porque ya no saben qué hacer, pero que puedan tener la sensibilidad para buscar a tus siervos, buscar tu mensaje, buscar tu palabra, buscar tu revelación, buscarte a ti, Señor, para que tú les guíes lo que tienen que hacer, Padre. Que tengan el corazón de Saúl, Padre, que estuvo dispuesto a buscar al vidente y no moverse en su carne, en su fuerza, sino buscar consejo, palabra tuya, Señor. Gracias, Padre, porque cuando tenemos la humildad de pedir consejo, cuando tenemos la humildad de buscar consejo y ayuda, tú nos sorprendes, Padre, y tú haces mucho más de lo que pedimos o entendemos, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo entre nosotros, pero más aún, gracias por todo lo que vas a hacer, Señor. Gracias por cada testimonio que se escuchó esta noche. Gracias por cada testimonio que escuchamos semana tras semana, Señor. Gracias por todo lo maravilloso que se viene sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.